La OTAN no desplegará tropas en Ucrania, así lo aseguró el canciller alemán Olaf Scholz, después de que el presidente francés Emmanuel Macron no rechazara esa posibilidad tras una reunión de líderes occidentales en apoyo a Ucrania. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Tras la amenaza de Rusia de un conflicto directo en caso de que la OTAN despliegue tropas para defender a Kiev, Scholz enfatizó que el organismo militar no tiene dentro de sus planes enviar soldados europeos para combatir en el bando ucraniano. Crece la esperanza de un alto el fuego entre los palestinos en Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostrara su optimismo sobre una tregua a partir de la semana que viene, un acuerdo que se extendería durante el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Y aquí en Berlín, la policía alemana detuvo a una mujer tras 30 años en busca y captura. Daniela Klette es sospechosa de pertenecer a la facción del Ejército Rojo, un grupo de extrema izquierda que en los años 70 cometió más de 30 asesinatos. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Los líderes europeos se distanciaron este martes de las sugerencias del presidente francés Emmanuel Macron de que podrían desplegarse tropas terrestres europeas en Ucrania. El lunes, en una conferencia de dirigentes de la Unión Europea y la OTAN en respaldo a Kiev, Macron dijo, palabras textuales, no hay que descartar nada. Según el Kremlin, el envío de tropas terrestres occidentales a Ucrania representaría una peligrosa escalada. De regreso a Alemania tras su reunión en París con líderes de la Unión Europea, el canciller alemán Olaf Scholz reiteró su intención de seguir apoyando a Ucrania para defenderse de Rusia. Por supuesto, debatimos cómo podemos seguir prestando apoyo. Y una vez más, en un debate muy fructífero, confirmamos que lo que acordamos desde el principio va a seguir vigente en el futuro. Es decir, que ni los países europeos ni países miembros de la OTAN enviarán tropas terrestres ni soldados a territorio ucraniano. Declaraciones que no van de la mano con lo dicho por el presidente francés. Emmanuel Macron sorprendió a sus invitados cuando afirmó que la opción de enviar tropas a Ucrania debe permanecer abierta. Ahora mismo no existe un consenso para enviar tropas de manera oficial, avalada y autorizada. Pero no hay que descartar nada en un futuro próximo. Haremos lo que sea necesario para garantizar que Rusia no pueda ganar esta guerra. La reacción del resto de líderes no tardó en llegar. España, Italia, Reino Unido, Polonia y la Comisión Europea reiteraron que no tienen previsto enviar tropas a Ucrania. El Kremlin, por su parte, aseguró que si los miembros europeos de la OTAN envían tropas a Ucrania, será inevitable el enfrentamiento directo entre Rusia y la Alianza Atlántica. Y anteriormente hablamos con Martin Kensey, experto en defensa en el think tank German Marshall Fund, que nos explicó desde París en qué contexto hizo Emmanuel Macron esas declaraciones y cuál es el mensaje que intenta transmitir el mandatario francés. Afirmó que en el contexto de un conflicto muy volátil, todas las opciones deben estar sobre la mesa y que nada debe descartarse. No hay ningún tabú entre los aliados europeos sobre la forma de apoyar a Ucrania. Pero Macron no dijo que él mismo enviaría tropas. Mencionó la actual falta de consenso al respecto entre los socios europeos. Es algo que tras el debate de ayer seguirá siendo ambiguo. Es evidente que para Macron era importante dar a entender a los rusos y a los ucranianos que los europeos siguen ahí, respaldando plenamente a Ucrania, respaldando su defensa y asegurándose de que Rusia no gane. Macron considera que esa es una de las prioridades europeas. Y seguimos lamentablemente con más temas de guerra, en este caso en Oriente Medio, donde crecen las expectativas en torno a un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmara que podría comenzar el próximo lunes y mantenerse durante todo el mes sagrado del Ramadán.
En un nuevo intento por frenar las hostilidades y lograr la liberación de más secuestrados y prisioneros palestinos, mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos han estado intercambiando propuestas con las partes enfrentadas. Pero negociadores israelíes, cataríes y de la misma milicia islamista se muestran más cautelosos que el presidente estadounidense. Representantes de Hamás calificaron este martes de prematuras las declaraciones de Biden y afirmaron estar evaluando una de las propuestas. Para conocer más cerca los detalles de estas negociaciones que se desarrollan en parte en Qatar, conectamos desde ese país del Golfo Pérsico con Luciano Zácara, experto en Medio Oriente. Luciano, gracias por estar ahí. Como decíamos, Hamás todavía evalúa una propuesta que podría derivar en el segundo alto el fuego en Gaza desde el 7 de octubre. Biden se mostró optimista de cara a esta posibilidad. ¿Qué diferencia esta propuesta de las anteriores para que haya cierto optimismo? Bueno, sin duda Estados Unidos cuenta con que la renuncia del gobierno de la Autoridad Palestina ayer puede darle más aire a una capacidad americana de imponer determinadas condiciones tanto a la Autoridad Palestina como a Israel, teniendo en cuenta que también Biden está negociando una ayuda extraordinaria financiera en el Congreso de Estados Unidos para Israel. Estados Unidos piensa que con esta capacidad de maniobra puede conseguir un alto el fuego, pero como bien habéis mencionado, el optimismo no tiene mucho lugar teniendo en cuenta que hay mucha diferencia todavía entre lo que espera Hamás y entre lo que propone Israel, e incluso Netanyahu sabe que las condiciones que le están proponiendo no son muy aceptables para Hamás. Por lo tanto, no hay mucho lugar para el optimismo que está mostrando Biden actualmente. Entonces, Luciano, ¿cuál sería en este caso el principal obstáculo para que no avancen las negociaciones? Bueno, hay una diferencia muy grande entre lo que propone Israel o lo que se propondría como contrapartida para la liberación de 40 rehenes que hay en poder de Hamás y la liberación de 400 prisioneros en las cárceles israelíes. El problema es que eso se haría a cambio de un alto el fuego temporal que como mucho podría durar hasta 6 semanas. Hamás está esperando que el alto el fuego sea permanente, algo que también Israel ha dicho que bajo ningún punto de vista lo va a aceptar. Por lo tanto, más allá de que se incremente un poco la ayuda humanitaria, que en vez de 85 camiones por día ingresen 500 camiones por día, que es lo que está demandando Naciones Unidas para evitar una hambruna generalizada, Netanyahu no está mucho más dispuesto ni siquiera a retrasar mucho más la ofensiva en Rafah, que se esperaba que se desarrollara en las próximas semanas, y que otra vez esta idea de que todo se pueda terminar antes de Ramadán está un poco todavía muy en el aire. Luciano Zácara, desde Qatar, muchas gracias por tu completo análisis, como siempre. Y parece ser que cualquier tregua en Gaza solo retrasaría y no impediría el asalto de las fuerzas israelíes a Rafah. En eso insiste desde hace días el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Israel afirma que las operaciones terrestres son la única forma de eliminar a los combatientes de Hamás en la zona. Desde su gabinete de guerra se asegura que el ejército ha presentado un plan para evacuar a los civiles de las áreas de combate, pero no se han dado detalles sobre el destino que correrían los desplazados. Estas mujeres y niños son algunas de las víctimas de un ataque aéreo israelí contra un edificio en el sur de Gaza. Algunos sobrevivientes siguen buscando a sus seres queridos. Les apuntaron con un misil, causó una gran explosión y el edificio se derrumbó. Recuperamos a personas, incluidas mujeres, y a un niño de 7 años. También hay heridos, entre ellos mis hijos. Israel bombardea Rafah desde hace semanas, a pesar de que casi 1,5 millones de personas han buscado refugio allí. Israel afirma que una incursión terrestre en Rafah es inevitable. Aseguran que los líderes de Hamás se esconden allí y que es necesario entrar para cumplir el objetivo de eliminar al grupo. Pero organizaciones internacionales advierten de que la ofensiva será una catástrofe para la población civil. Una ofensiva israelí total sobre la ciudad no solo sería aterradora para más de 1 millón de civiles palestinos refugiados allí, también pondría el último clavo en el ataúd de nuestros programas de ayuda.
Según datos de la ONU, la ayuda entregada en las últimas semanas ha disminuido debido a las operaciones militares y al cierre de los pasos fronterizos. La reducción de la ayuda agrava el hambre en la franja. Se supone que mi hijo debe tomar leche porque es recién nacido, ya sea leche natural o de fórmula, pero no he podido darle porque en Gaza no hay. La vida es muy dura en Gaza. No hay leche ni comida. El lunes, Jordania lanzó a Gaza suministros básicos desde el aire. Pero muchos temen que la entrada de ayuda quede bloqueada por completo si las tropas terrestres israelíes entran en el último refugio posible para los palestinos de Gaza. Y mientras tanto, aquí en Europa las protestas de agricultores no cesan desde hace semanas. En este caso, en Polonia, miles de agricultores protestaron en la capital Varsovia contra lo que consideran competencia desleal por parte de Ucrania. Afirman que las importaciones a bajo precio de productos básicos de Ucrania, como azúcar, cereales y huevos, amenazan su existencia. También se muestran disconformes con los estándares y las regulaciones de la Unión Europea. Durante las marchas hubo choques entre la policía y los manifestantes. Seguimos con un tema relacionado directamente a esto y vamos al grano, nunca mejor dicho, con Andrés Blumenkrantz y la economía. De estos mismos granos vamos a hablar, Leandro, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insta desde hace semanas ya al Congreso de Estados Unidos para que apruebe el paquete de ayuda militar propuesto por el gobierno de Joe Biden, paquete que asciende a $60.000 millones. Es una ayuda también vital para la economía ucraniana, según el presidente. Por ejemplo, para defender militarmente el corredor marítimo del Mar Negro, a través del cual Kiev exporta precisamente millones de toneladas de trigo a distintas partes del mundo. Este corredor fue creado por Ucrania el año pasado con acuerdo con Rusia después de que se cayera el acuerdo con Moscú mediado por Naciones Unidas y Turquía. La advertencia de Zelensky se produce cuando su país se prepara para embarcar el grano de la cosecha del año pasado y en medio de temores de que Ucrania no tenga suficiente munición para defenderse de Rusia. Nos vamos ahora hasta la Bolsa de Frankfurt, donde nuestro colega Ezequiel Daray tiene más detalles sobre la importancia de este corredor marítimo. Ezequiel, siendo que Ucrania comenzará a exportar el grano cosechado en 2023, ¿qué importancia tiene ahora mismo en el contexto actual este corredor del Mar Negro para el éxito de esta operación? Bueno, Andrés, es clave porque si tenemos en cuenta que en promedio más o menos Ucrania exporta 6 millones de toneladas de grano por mes, 4 millones, es decir, prácticamente un 75% se exportan a través de este corredor por el Mar Negro. Un poco más de 1 millón de toneladas van por puertos del Danubio y el resto por vía terrestre. Ucrania tiene listo para exportar entre lo que cosechó y lo que tiene de remanente, se estiman 130 millones de toneladas. Y el sector agrícola es clave porque el 14% de la población trabaja en este sector agrícola. Más del 55% de la superficie de Ucrania está cultivada y en un año normal representaba el 40% de las exportaciones ucranianas. Pero como veíamos en la noticia antes, es lógico también el malestar de los productores polacos porque tienen otros estándares en cuanto al uso de pesticidas o a la rotación de los cultivos mucho más bajos que los de la Unión Europea. Por eso es lógico que también muchos productores europeos lo consideren competencia desleal. Y más allá de la cuestión cerealera, Ezequiel, contanos cómo se ven los principales indicadores económicos en Ucrania después de 2 años de invasión rusa. Bueno, aunque parezca mentira, algunos datos están mejorando. La inflación interanual, por ejemplo, es del 4,7%. Venimos de una inflación del 20% hace aproximadamente un año. Se ha realizado un importante ajuste, congelamiento de gastos. Tienen un déficit fiscal en este momento de $1.000 millones por mes, que parece mucho, pero era 4.500 millones en promedio el año pasado. Han logrado regresar a tener exportaciones netas positivas de energía, cosa que habían perdido, y se estima que el Producto Bruto podría crecer 3,6% este año y casi un 6% el año próximo. Hay que tener en cuenta
que venimos de caída de casi el 30% en 2022, con lo cual es apenas una leve recuperación. Pero la otra cara de la moneda tiene un desempleo del 17%, una pobreza extrema de casi el 20% y el 60% del gasto público se destina a gasto militar. Otro de los sectores, por ejemplo, que era muy pujante, que es el sector del acero, está produciendo un 25% de lo que producía antes del comienzo de la guerra, con lo cual claramente la economía está en crisis. Una situación difícil de atajar en un contexto de guerra, sin duda. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, gracias. Hasta cualquier momento. Tenemos más informaciones. La mayor feria europea de telefonía móvil, el Mobile World Congress, arrancó esta semana en Barcelona con innovaciones tecnológicas impulsadas básicamente por inteligencia artificial. Un total de 2.400 expositores de todo el mundo presentan sus productos, desarrollos y servicios. Se esperan en esta edición 5.000 visitantes más que en la del año pasado. En esta ocasión, en Barcelona, se muestra que la inteligencia artificial es indudablemente el nuevo motor de innovación en el sector. Los taxis voladores pronto podrán navegar y volar con más seguridad con ayuda de la inteligencia artificial. La compañía surcoreana de telefonía móvil SK Telecom presenta una aplicación con ese fin en la Mobile World Congress de Barcelona. Se espera que sea posible calcular con exactitud las horas de llegada de los taxis. Es una innovación que podría ser realidad a partir de 2025. Con nuestra tecnología de inteligencia artificial desarrollamos el sistema de operación y programación para taxis voladores. Basándonos en él, podemos predecir el riesgo de colisión en vuelos basados en inteligencia artificial o autónomos. En Barcelona, la inteligencia artificial también tiene un rol estelar en los celulares. El fabricante chino Honor lanzará este teléfono al mercado en marzo. Gracias al chip incorporado con inteligencia artificial, el usuario solo necesitará un clic en lugar de 10 pasos para reservar un vuelo o una mesa en un restaurante. La Deutsche Telekom exhibe un teléfono celular que funciona sin aplicaciones. Se puede manejar a través de un asistente basado en inteligencia artificial, incluso sin conexión. Se puede, por ejemplo, pedir recomendaciones para un regalo. Sin embargo, aún es un prototipo. Con la emergente era de la inteligencia artificial hemos ideado este concepto en el que podemos ofrecer a nuestros usuarios una interfaz basada en inteligencia artificial que les ayuda a realizar operaciones que normalmente hacen con el celular sin necesidad de utilizar ninguna aplicación. También hay innovaciones en las aplicaciones gracias a la inteligencia artificial. La startup Wisp de Países Bajos quiere ayudar a las personas que tartamudean. Cuando susurran, hablan con más fluidez y seguridad, pero cuesta entenderles. Esta aplicación les ofrece una voz artificial. Con la ayuda de Wisp, pueden hacer llamadas telefónicas o videoconferencias de forma más comprensible. El propio fundador de la startup padece un trastorno de la voz y ha dedicado varios años con su equipo a desarrollar la tecnología. Nuestra inteligencia artificial está basada en audio a audio. Es una gran diferencia con respecto a las soluciones actuales. Todas reconocen la voz, la convierten en texto, convierten el texto y lo sintetizan en voz. Pero eso toma demasiado tiempo, de 2 a 3 segundos. Nuestra tecnología lo hace en tiempo real. La aplicación ya está disponible. Cuando algunos observadores pensaban que el desarrollo de los celulares había tocado fondo, la inteligencia artificial le da nuevos impulsos en la Mobile World Congress de Barcelona. Rápidamente vemos otras informaciones de esta jornada. La inflación en Japón continúa desacelerándose gracias al abaratamiento de la energía y a una moderación del precio de los alimentos. El índice de precios al consumidor registró en enero un incremento interanual del 2%, medio punto porcentual menos que el registrado hace 2 meses. El Parlamento Europeo aprobó la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece objetivos climáticos y de biodiversidad a pesar de las protestas de muchos agricultores. El proyecto, sin embargo, será solo una versión reducida del plan original por la oposición de varios bloques, incluyendo a la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen. En Alemania, el mayor sindicato de trabajadores Verdi convocó a 3 jornadas de huelga al personal de tierra de la aerolínea de bandera Lufthansa. La medida regirá del miércoles al viernes, afectando las operaciones de la compañía en todo el país. Más información aquí en Alemania nos la trae Leandro Fest. Gracias, Andrés. Y aquí en Berlín, concretamente, la policía detuvo a una ex integrante del grupo terrorista alemán Fracción del Ejército Rojo. Daniela Klette, de 65 años, que llevaba décadas en la clandestinidad, está acusada de intento de asesinato y era uno de los 3 miembros del grupo de extrema izquierda que aún seguían en libertad. En los años 70, la RAF secuestró a decenas de personalidades públicas y cometió más de 30 asesinatos. Daniela Klette llevaba más de 30 años en la clandestinidad. Pertenecía a la antigua organización de extrema izquierda Fracción del Ejército Rojo. Ahora la presunta exterrorista ha sido detenida en Berlín. Con toda seguridad, la persona detenida es Daniela Klette, que llevaba 30 años viviendo en la clandestinidad. Esto pone fin a una persecución de casi 9 años. La Fracción del Ejército Rojo fue fundada en la primavera de 1970 por Andreas Baader, Ulrike Meinhof y Gudrun Essling. Su objetivo era cambiar el sistema político, incluso haciendo uso de la violencia. Durante más de 20 años, el grupo luchó contra lo que consideraban el sistema imperialista de la Alemania Occidental. La organización terrorista cometió 34 asesinatos, atracos a bancos y atentados con bomba. Más de 200 personas resultaron heridas en acciones atribuidas a la RAF. En abril de 1998, el grupo anunció su disolución. Muchos de los atentados de la RAF están por resolverse. La Policía Federal sigue buscando a presuntos miembros del grupo acusados de intento de asesinato y robo. Entre ellos, Ernst Volker Staub, Burkhard Garbeck y Daniela Klette. Los terroristas nunca podrán sentirse seguros, ni siquiera después de 30 años, por mucho tiempo que pase. Los servicios de seguridad son altamente profesionales y son capaces de localizar y detener a los terroristas incluso después de mucho tiempo. Además de Daniela Klette, la policía detuvo a una segunda persona relacionada con el caso, cuya identidad aún no ha sido dada. Este martes, la justicia rusa condenó al activista Oleg Orlov a 2 años y 6 meses de cárcel por desprestigiar al ejército de Rusia. Orlov, de 70 años, es uno de los dirigentes de la organización Memorial, la ONG que ganó el Premio Nobel de la Paz 2022 y fue disuelta luego por la justicia rusa. El activista, que tildó al gobierno de Putin de, por sus propias palabras, totalitario y fascista, era uno de los últimos críticos del Kremlin que no había sido encarcelado o bien que se había refugiado en el extranjero. Oleg Orlov fue condenado por lo que el gobierno ruso llama desacreditar a las Fuerzas Armadas y por criticar abiertamente la invasión de Ucrania. A pesar de la sentencia, Orlov envía un claro mensaje al régimen. No me siento solo, soy parte de un gran equipo, tanto en el Memorial Derechos Humanos como en otras organizaciones. Vivimos en el siglo XXI. Las autoridades rusas están experimentando un retroceso, están yendo del siglo XX al XVII, al XVI, y lamentablemente están hundiendo el país, pero la victoria será igualmente nuestra. Antes del veredicto, Orlov habló con sus seguidores fuera de la corte. A pesar de que el gobierno lo declaró agente extranjero, sigue siendo una figura prominente en Moscú, en gran medida por su pertenencia a Memorial, la organización de derechos humanos más antigua del país, prohibida en 2021. Seguiremos trabajando, viviendo, pensando. Esperamos que algún día todo esto acabe y Oleg pueda ser liberado, y con él muchos otros presos políticos. Muchos de los seguidores de Orlov denuncian motivaciones políticas detrás de la acusación. Es regresar a la era soviética, cuando las opiniones que resultaban incómodas para las autoridades eran consideradas equivocadas.
antisoviéticas. Es un sistema que conocemos desde hace años. Ahora volvimos a eso. Inicialmente el tribunal impuso a Orlov una multa, pero tras un nuevo juicio elevó la pena. El régimen ha intensificado la represión contra los críticos, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania. Vamos con más noticias destacadas de la jornada en formato breve. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó este martes a Arabia Saudita para impulsar su plan de paz en Ucrania y poner fin a la invasión rusa. Allí se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman para hablar del intercambio de prisioneros de guerra ucranianos. Riad ha actuado anteriormente como mediador en los canjes de prisioneros entre Ucrania y Rusia. En Pakistán, la justicia presentó un nuevo cargo de corrupción contra el ex primer ministro Imran Khan y su esposa. Ambos son acusados de haber recibido sobornos mientras Khan estaba en el cargo. El político de 71 años ya había sido condenado por otros cargos y está en prisión desde agosto. Pese a los procesos judiciales, su partido ganó las últimas elecciones generales. Ridwan Taghi, líder de un cartel de la droga neerlandés marroquí, fue condenado a cadena perpetua en una audiencia con fuertes medidas de seguridad. El tribunal impuso condenas a 17 miembros de la banda criminal por 6 asesinatos. En un proceso separado se indaga sobre el asesinato de un periodista de investigación que había asesorado al testigo clave de este caso. Y la misión espacial estadounidense Odysseus podría estar por llegar a su fin después de que el módulo enviase con éxito sus primeras y quizás últimas imágenes desde la Luna, pues el módulo volcó tras alunizar cerca del polo sur del satélite terrestre. Los ingenieros temen perder pronto contacto con él, pues sus paneles solares no están captando suficiente energía solar. Me quedé mirando las imágenes. En Perú, en el distrito de Machu Picchu, el incremento del caudal del río Vilcanota generado por las fuertes precipitaciones que azotaron la región provocó graves inundaciones y la interrupción de la vía férrea. Los equipos de rescate trabajan para despejar las carreteras de acceso a la antigua ciudadela inca y a las comunidades circundantes que quedaron aisladas tras varios deslizamientos de tierra que se produjeron en la zona. El ferrocarril privado trasandino anunció este lunes la suspensión de sus servicios. Machu Picchu era un santuario religioso de la cultura dominante en Sudamérica y se encuentra a 2.490 metros de altitud. Es considerada uno de los puntos turísticos más preciados de Perú. Y hasta aquí llegamos. Les recuerdo que pueden seguir todos estos temas en nuestras redes sociales simplemente buscando DW en español. En nombre del equipo que trabaja las 24 horas para ofrecerles la información internacional más actualizada, me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.